Pequeño tema: Jesucristo te espera, ama y te perdona. Poderoso Dios. Acá podemos ver en este pasaje bíblico, capítulo 13, donde viene el día de la Pascua. Como vemos que aquí en Estados Unidos siempre se menciona el día de la Pascua cada año, porque en los países de nosotros también, pero casi no lo celebran como lo hacen aquí en Estados Unidos. Pero podemos ver que el día de la Pascua, en este capítulo 13 del Evangelio según San Juan, podemos ver que se acercaba algo inesperado para los discípulos que Jesucristo había escogido hace 2000 años. Y podemos ver que acá ya el día, ya Jesucristo, él ya sabía a qué el Padre le había mandado a esta tierra. Y cuando yo leía este versículo, estos capítulos, yo siempre decía, cuando se acercó el presidente conmigo, me dice: puedes traer tú el mensaje el martes del culto de jóvenes. Y yo buscaba salmos, porque me gustan los salmos, pero el Señor siempre me llevaba a este capítulo, y abría la Biblia y me llevaba a este capítulo. Entonces yo estaba desobedeciendo si yo traía un salmo, o yo traía otro capítulo de otro libro de la Biblia. Y Dios me venía hablando a través de este capítulo a mí, porque aquí vamos a ver lo que se trata de la humildad que a veces nos hace falta como cristianos. La humildad que se humilló Jesucristo siendo rey, que a nosotros como cristianos nos hace falta. Podemos ver que no solo la humildad podemos ver en estos pasajes bíblicos que vamos a leer. Vamos a ver el amor tan grande que tuvo Jesucristo, no solo por los suyos, porque dice el versículo ahí que Él vino por los suyos, pero los suyos no solo era el pueblo de Israel, sino usted y yo, todo el mundo. Porque Jesucristo, a veces muchas iglesias se preguntan: yo tengo 40 años esperando a Jesús y nunca ha venido. Estoy viejo ya esperando y no ha venido. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros le fallamos al Señor, y siempre Él está esperando que nos arrepintamos de eso que tenemos en el corazón, y de aquellos que están en el mundo, que no han venido a los pies de Cristo. Por Él Jesucristo no ha venido. Y acá podemos ver, y algo que me llamaba a mí la atención, la humildad de Jesucristo. Y decía yo, lo sentía como una bofetada para mi persona, porque a veces como cristianos nos hace falta a nosotros. Y yo veía este pasaje bíblico, y porque cuando dice que se acercaba la Pascua, podemos ver que los judíos siempre año con año celebraban la Pascua, porque la Pascua es algo que siempre celebraban cuando salieron de Egipto, cuando estuvieron de esclavos en Israel. Pero no me voy a ir a la historia porque no terminamos hoy la noche. Podemos ver que entonces Israel estuvo esclavo entre 400 a 430 años en Egipto, y cuando el ángel de la muerte, que Jesucristo o Jehová, porque Cristo es uno, envió al ángel de la muerte a Egipto, podemos ver que mataron muchos corderitos para echarles a las puertas de cada casa de los hebreos, para que el ángel de la muerte no entrara y no matara a ningún primogénito. Pero aquí Jesucristo, me imagino en mi mente humana, que año con año Él, cuando celebraban el día de la Pascua en Israel, me imagino que Él pensaba: ya se acerca mi hora, porque el Cordero Santo iba a ser inmolado en la cruz del Calvario.
Año con año él, cuando pasaba un año, cuando él se sentaba con sus discípulos a comer el día de la Pascua, me imagino en mi mente que decía Jesucristo, ya pronto lo voy a dejar. Porque él les tuvo un cariño especial, por algo los escogió de tanta multitud que había en Israel, por algo los escogió a los 12 discípulos. Y yo veía este pasaje bíblico y me venía a la mente y decía, Jesús, porque siendo rey, a veces nosotros no merecíamos, pero ni la milésima gracia, porque nosotros, como dice que nosotros merecíamos la muerte, no merecíamos nada. Pero Jesucristo se despojó del reino celestial para venir a humillarse, y se vino a humillar hasta lo sumo, como dice Filipenses. Se humilló hasta lo sumo, y podemos ver la humildad de Jesucristo, que algo que me llamaba a mí la atención y decía, como lo dije al principio, nos hace falta esto en la iglesia. Porque voy a leer el versículo 2 al 4 y dice, y cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, el Padre, le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Ya él presentía en su corazón que ya se estaba como despidiendo de ellos. Y es muy triste, la verdad, como seres humanos, como cuando nosotros salimos de nuestro país para este país, Estados Unidos, y dejamos a nuestro papá, nuestra mamá y nuestros hermanos. Nos es muy triste despedirnos de ellos. Y me imagino el dolor que sentía Jesucristo cuando él ya presentía que se estaba despidiendo de ellos, y en el último lo iban a negar, y otros iban a ir y otros lo iban a vender. Y es algo que me llegaba a mí al corazón y decía, ¿por qué tuvo que hacer tanto y si nosotros no merecíamos nada? Siendo él rey, nosotros, pero ahí vemos el amor tan fraternal. A veces nosotros como humanos decimos, nadie me quiere, nadie me escucha. Déjame decirte que Jesucristo te escucha, Jesucristo te ama, y si tú no le conoces, ven a los pies de Cristo. A veces nosotros como seres humanos, hermanos, criticamos o juzgamos religiones. A veces otras religiones hacen más que nosotros. A veces juzgamos los mormones, pero ve 2 niños allí y sabe hasta más de la Biblia que nosotros. Carga su lapicero, su carnet aquí, y van hasta debajo del agua predicando a toda la gente. Aunque déjeme decirle que la religión no salva, el único que salva es Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y es algo que me llegaba a mí a la mente y al corazón, y decía yo, wow, tan bello que es el Señor, y a veces nosotros lo tenemos por poco. Porque a veces le tenemos por poco, a veces nosotros como seres humanos le fallamos. El que diga que dice que el que ha alcanzado todo, que procure no caer, dice la Biblia. Nosotros todos los días le fallamos al Señor como seres humanos. Y acá puedo ver en este pasaje bíblico que me llegaba a mí y veía yo, y dice el versículo 5, luego puso agua en dice, se levantó de la cena y se puso en su mano un manto, y lo tomando una toalla lo ciñó, y luego puso agua en un lebrillo. Para mí es una palangana o una pana,
que Jesús puso agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con una toalla que estaba ceñida. Imagínese usted como hermano, a veces el orgullo, y es algo que me llamaba la atención, porque cuando hermano Edmund estaba predicando, cuando uno no conoce de Cristo, el orgullo a veces lo vence a nosotros como seres humanos, porque yo era uno igual también cuando no conocía de Jesús. Y ¿sabe qué es lo que no me gustaba a mí cuando yo no conocía de Jesús? Era que otro mismo hispano se creyera más que otro. Y eso a mí me daba enojo, porque a veces, y decía yo, pues si no me habló, pues yo tampoco le hablo. Y así. Y nosotros como seres humanos, pero acá podemos ver que Jesús nos da una bofetada a nosotros. Si lo que tenemos es porque Jesús nos los ha dado, pero el mundo no lo conoce y no sabe qué es eso. Y el mundo a veces dice, tengo todo porque yo soy fuerte, porque por mi dinero, porque yo hice esto, por esto y el otro. Pero sin Jesús no tienes nada. ¿Quién tenía más dinero que Job en aquellos tiempos que Jesús dejó esto plasmado en la Biblia para que nosotros lo veamos? ¿Quién tenía más dinero que Job? Animales. Tenía 10 hijos. Se lo quitó todo y se quedó sin nada. Pero él no perdió la fe. No perdió la mirada en aquel que él creía. Aunque hasta la misma propia esposa le dijo, ya maldice a Jehová y muérete. Y entonces le dijo, como cualquier mujer, cualquiera hablas. Y Jehová y Jacob y Job siempre decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y eso nosotros tenemos que tener presente también, porque hay veces personas que pierden algo, y yo lo he visto y a veces me duele. A veces les pasa algo o pierden a algo que es muy allegado a ellos y lo tienen en el corazón, y ya le echan la culpa al Señor y se enojan con el Señor, siendo Dios tan bueno, el dador de la vida, siendo Él tan bueno que nos perdona de todos los pecados a nosotros. Y veía yo y decía, esto nos hace falta a nosotros como iglesia. Cuando yo veía estos versículos de la Biblia, nos hace falta. Me imagino que, y fuera bueno que Dios nos pusiera a hacerlo, a lavar los pies, porque mire, hay veces que en las iglesias, tal vez no pasa aquí, pero si le sentaron a veces los oficiales en tu hermana o hermano que no le cae muy bien, ya ni las manos levanta para adorar al Señor. A veces le cuesta para adorar. ¿Por qué? Porque no ha perdonado de corazón a esa persona. Porque nos falta eso. A veces si practicáramos más en lavar los pies los unos por los otros, va a decir usted, no porque tiene hongos, a ver qué tiene, no. Nos hace falta la humildad. La verdad que en el corazón podemos ver ese amor tan fraternal del Padre, de Jesús, y decía entonces, podemos ver que en Simón Pedro le dijo a Jesús, tú no me vas a lavar a mí los pies nunca, pero ni 1,000,000 de años. Entonces Jesús le dijo, Pedrito, terco, le había dicho en su mente, si no te lavare los pies no vas a tener parte conmigo. Entonces le dijo Pedro, entonces lávame las manos, la cabeza, de todo, completo. Y Jesús le dijo, los que estás limpios no tienen necesidad de ser lavados. Solamente aquí todos ustedes están limpios. Menos, todos están limpios, pero no todos, dijo, porque él ya sabía que estaba Judas, ya el diablo había puesto en su corazón. Y más adelante podemos ver en el versículo 9 y le dijo, en el versículo 10 dice, Jesús le dijo,
El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. Así que él, después le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os ha hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y maestro, te he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros vuestros pies los unos por los otros. Porque ejemplo, oiga bien este versículo, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho por vosotros, también vosotros también hagáis. Aquí tenemos el ejemplo mayor. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló hasta lo sumo y le lavó los pies. Imagínense usted, en aquellos tiempos en Israel no había estas calles que hay aquí en Estados Unidos, o el pueblo, como cuando yo vengo de Guatemala, todos los animalitos caminan en los caminos, en la polvazón. Imagínense en aquellos tiempos, ellos andaban con caites, o no sé cómo le llaman ustedes. Los pies andaban todos sucios, y es algo que los practicaban siempre los judíos, de lavarse siempre los pies antes de ir a comer. Porque podemos ver que en estos versículos dice la Biblia que en aquellos tiempos el que tenía dinero y el que debía mucho dinero de los judíos y no podía pagarlo, le era esclavo por 6 años al que le debía. Y entonces ellos lo que hacían era que le lavaban los pies cuando alguien tenía una visita y llegaba alguien a comer con ellos, le lavaban los pies. Tenían que trabajarle 6 años. Pero más adelante entonces podemos ver en el capítulo 7 del libro de Lucas, si pueden ir conmigo, te adoramos, Jesús. Poderoso tu nombre, Señor. Poderoso tu nombre, Señor Jesús. Capítulo 7, versículo 36. Y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y uno teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ha regado mis pies con lágrimas y ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo
que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Te adoramos, Señor. Acá podemos ver cómo Jesucristo, sabiendo los pensamientos de Simón el fariseo, le contestó rectamente. Y porque Jesucristo, Él, podemos ver que nunca contestó. Cuando se enojaba, porque podemos verlo en el templo cuando estaban haciendo negocio en la casa del Señor. Pero acá podemos ver que Jesucristo no vino solo a morir por el pueblo de Israel. Porque dice que en el principio, como él ya sabía que iba, porque ya le tocaba el día a Jesucristo de ir, o sea, él ya se estaba despidiendo de sus discípulos. Porque ya Judas Iscariote, hijo de Simón, le iba a entregar. Y estaban en la cena, y Jesucristo le dijo a Judas: ve y haz lo que tienes que hacer. Y como Judas, los demás pensaban que él iba a comprar o algo, o a pagar algo, porque él era el que manejaba el dinero de los 12 discípulos. Y es algo aquí que me llama la atención, que Jesucristo, siendo él el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló. Y a veces decía yo en mi mente y meditando en la palabra, es algo que nos falta a nosotros como iglesia. A veces como iglesia tal vez nos falta aquí, pero en la iglesia somos una cosa y a veces afuera somos otra. Y nosotros a veces tenemos que amar no solo como podemos ver que todo el Antiguo Testamento, la ley la recitó en dos mandamientos. Ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué de qué nos sirve decir yo amo a los que me aman? ¿Qué cosa grande hacemos? No estamos haciendo nada de bien. Tenemos que amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos, y es allí donde podemos ver el amor de Dios. Es allí donde nosotros como iglesia, como cristianos, estamos transmitiendo el amor de Dios. Porque podemos ver, yo le ayudo a aquel porque él es buena gente conmigo, él es esto conmigo, y tal vez hay alguien que esté en más necesidad o le haya hecho algo, no le cae muy bien o algo. Como iglesia ya no tiene que haber eso aquí entre nosotros. Ya no tiene que ser eso, porque dice su palabra que de tal manera está uno en Cristo, nueva criatura es, porque todo lo viejo ya quedó atrás. Y aquí dicen, todas son hechas nuevas. Si nosotros estamos limpios, entonces tenemos que meditar en la palabra y nosotros mismos juzgarnos sin juzgar a los demás. No pongamos la mirada en nadie más, pongamos la mirada en Cristo. Él es el blanco, en Cristo. No podemos juzgar a nadie más. Y estas son mis pequeñas palabras que el Señor me ha regalado, iglesia. Poderoso tu nombre, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, iglesia. Te adoramos, Señor Jesús. Poderoso tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Padre Santo, Señor, te adoramos, Jesús. Padre Santo, tú eres